Bienvenidos a la lección número 13 de estos estudios introductorios de la Biblia. Estaremos hoy hablando sobre el tema de la Iglesia de Cristo, un tema precioso, un tema que es de gran importancia para Dios, para Cristo Jesús y también para todos los cristianos. Y por supuesto para aquellos quienes desean tener una relación íntima con Dios. Esto se logra a través de ser miembro de la Iglesia de Cristo. Y fíjense, uno de los puntos que dimos sobre la importancia de ser bautizados en la lección pasada es que una de esas razones es para ser miembros de la Iglesia de Cristo. Uno se vuelve miembro de la Iglesia de Cristo no solamente por la fe, no solamente por el arrepentirse, no solamente por confesar, sino todas esas cosas más el bautismo. Y es en el punto donde uno es bautizado, donde uno es agregado a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios. Y fíjense que cuando la Biblia habla sobre la iglesia de Cristo, habla de una sola iglesia. No habla sobre diferentes iglesias. No habla sobre la posibilidad de ser miembro de una y en vez de miembro de otra. Solamente habla de una sola iglesia. Y fíjense que lo lamentable es que hay miles de iglesias hay miles de iglesias diferentes en el mundo. Cada una de estas iglesias tiene sus propias enseñanzas que son diferentes de las enseñanzas de otras iglesias. Y cada una de estas iglesias es llamada por un nombre diferente. Y lo sorprendente es que todos ellos dicen estar siguiendo la Biblia. ¿Pero es posible esto? No lo es. Claro que no lo es. La Biblia contiene una sola enseñanza para una sola iglesia, y cada una de estas denominaciones tiene una enseñanza diferente a la de la Biblia. Debemos hacer unas preguntas honestas para evaluar la veracidad de cada una de estas iglesias. Número uno, por ejemplo, ¿cuál es el criterio bíblico de lo que constituye la verdadera iglesia de Cristo? Y dos, ¿cómo podemos aprender cuál es la verdadera iglesia? Podemos, en otras palabras, ir a una congregación e identificar si por lo que hacen y lo que dicen y lo que practican son verdaderamente el pueblo de Dios. La Biblia dice que sí. Y uno sabe cuando una congregación o un grupo de personas que se dicen llamar cristianos son verdaderamente cristianos quienes constituyen parte de la iglesia de Cristo. Uno puede saberlo a través de la Biblia. Y eso es lo que estaremos explorando en este tema que será dividido en dos partes, en este tema de la iglesia de Cristo. Solamente hay una manera. Vayamos a la Biblia. La Biblia nos dirá cuál es la iglesia de Cristo verdadera. La Biblia nos ayuda a entender cómo es la iglesia de Cristo. Lo hace por figuras o imágenes de la iglesia. Veamos algunas de estas imágenes para que podamos entender cómo es la verdadera iglesia. Y estaremos yendo por imágenes o por descripciones bíblicas de lo que es la iglesia de Cristo. Número uno, la Biblia a menudo describe la iglesia de Cristo como un reino. A veces se le llama el reino de Dios porque Dios es su gobernante o es su rey. Es natural entonces que los miembros de la iglesia sean ciudadanos del reino de Dios. Incluso a veces la iglesia se llama el reino de los cielos, porque es un reino espiritual y no es un reino terrenal, que tiene propósitos terrenales. Sabemos que el reino y la iglesia son el mismo porque Cristo los usó de esta manera. Por ejemplo, escuchemos las palabras de Jesús a Pedro en Mateo 16, 18 al 10. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, se usa en el mismo sentido, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios ha establecido su reino en la tierra. Comenzó en el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. Esto lo puede leer en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 47. En ese capítulo nos dice la Biblia que la iglesia comenzó en la ciudad de Jerusalén. Como la iglesia y el reino son iguales, sabemos que la iglesia de Cristo comenzó en Jerusalén. Comenzó el primer día de Pentecostés después de que Jesús resucitó de entre los muertos. Cualquier iglesia entonces que comenzó en cualquier otro lugar que no sea Jerusalén no puede ser la verdadera iglesia. Y cualquier iglesia que comenzó en cualquier otro momento en la historia tampoco puede ser la verdadera iglesia. Justo antes de regresar al cielo, Jesús dijo en Lucas 24, 46 al 47, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces la iglesia de Cristo empezó en Jerusalén, y todas las denominaciones y todos los grupos religiosos que intentan decir que ellos son la iglesia de Cristo, normalmente si uno se fija bien en su historia, se verá de que empezaron en diferentes tiempos y en diferentes lugares que no eran Jerusalén. Entonces, en suma, primeramente vemos que la iglesia de Cristo es a veces referido en la Biblia como el reino de Cristo, y eso nos dice bastante sobre cómo Dios ve la iglesia. Otra manera en cómo la iglesia es referido es como el templo de Dios. La Biblia a veces representa a la iglesia como el templo de Dios. En Efesios 2, 19 al 21, fíjense la bella descripción aquí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, la Biblia, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Antiguo Testamento podemos leer cómo el rey Salomón construyó un templo para Dios, en Primera de Reyes capítulo 8, versículos 12 al 13. El templo de los judíos era importante por bastantes razones. Una de ellas era que Dios hacía manifiesta su presencia en el templo. Habitaba en ella en ciertos acontecimientos, y hoy en día si tomamos las funciones del templo en el Antiguo Testamento, vemos que son las mismas en el Nuevo Testamento, en la Iglesia de Cristo, pero llega a su totalidad y completa gloria. Porque hoy en día la iglesia es el templo de Dios. Dios, en otras palabras, Dios mora en la iglesia a través de su Espíritu. 1 Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Solamente póngase a contemplar la emoción que le da al cristiano el leer estos versículos y ver cómo Dios ve a los cristianos como un templo santo, los ve como un reino suyo y los ve como su familia también. ¿A quién no le gustaría ser parte de la familia de Dios? ¿A quién no le gustaría ser un hijo o una hija de Dios? La Biblia nos dice cómo poder serlo, por lo cual deja en claro que el ser humano
en sí no es automáticamente un hijo o una hija de Dios. En la lección del bautismo vimos que uno puede ser un hijo de Dios a través del bautismo. Lea Gálatas 3, 26 al 27. Lo cual es algo que muchos creen ser ya automáticamente por existir hijos de Dios, a pesar de que no son miembros de la Iglesia de Cristo, y eso es algo erróneo. Veamos un poco más de esto. A veces la Biblia describe a la Iglesia como la casa o la familia de Dios. Dice en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Los miembros de la iglesia son hijos de Dios. Por eso irás a miembros de la iglesia a decirle a los otros miembros de la iglesia como hermanos. Tal como en la vida común, uno se convierte en miembro de una familia al nacer en ella. Y lo mismo ocurre con la familia de Dios. Uno debe nacer de nuevo para ser miembro de ella. Juan 3:5 una vez más vemos la importancia del bautismo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que ya vimos que es referente a la iglesia de Cristo. Antes del bautismo, eres simplemente una creación de Dios, pero después del bautismo, como nos dice en Juan 3:5, te conviertes en un hijo adoptado de Dios. Vemos que la iglesia de Cristo es referido también como una nación santa y un real sacerdocio, lo cual, como hemos comentado, que todo cristiano, según este pasaje, nos informa que es un sacerdote delante de Dios y que no solamente un cierto grupo de personas dentro de la iglesia pueden hacerlo. Todo cristiano es un sacerdote delante de Dios. Un claro texto aquí, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y le está hablando a cristianos aquí el apóstol Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, del pecado, a su luz admirable, a la salvación. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios escogió a la nación de Israel para ser su pueblo. Hoy en día, la Iglesia de Cristo es la nación elegida de Dios. En la nación de Israel había una clase especial de personas que servían como sacerdotes. Solo a los sacerdotes se les permitía dirigir la adoración pública de Dios. Pero en la Iglesia de Cristo, cada miembro es un sacerdote. Cada miembro, en otras palabras, al ser un sacerdote delante de Dios, puede orar a Dios por sí mismo. Y esto no significa que se tiene que vestir de una cierta manera. Esta descripción de ser un sacerdote realmente significa que cualquier persona dentro del pueblo de Dios puede dirigirse hacia Dios en oración y devoción personal. Entonces, el verdadero sacerdocio no es del vestuario, no viene de eso, sino en su obediencia al Evangelio, al oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Y la iglesia de Cristo también es descrito como el cuerpo de Cristo. Muchas veces la Biblia describe la iglesia de Cristo como el cuerpo de Cristo. En Efesios 1, versículos 22 al 23, por ejemplo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Él gobierna desde el cielo. Tal como el cuerpo humano tiene una sola cabeza, el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene una sola cabeza. Cristo es, debo decirlo otra vez, es la cabeza de la iglesia. La iglesia de Cristo no tiene un papa o un presidente en la tierra
para gobernarla, porque eso solamente le pertenece a Cristo Jesús. No le podemos quitarle esa autoridad a Cristo. Una cabeza para un cuerpo y un cuerpo para una cabeza. Por lo tanto, recalcamos otra vez que Cristo tiene solamente una iglesia. En el principio se dijo esto, de que la Biblia habla sobre una sola iglesia. Bueno, ¿por qué puedes decir eso, Manuel? Bueno, simplemente por este texto, de que Cristo tiene un solo cuerpo, y si este cuerpo es referido como la iglesia de Cristo, un cuerpo indica una iglesia. Entonces uno debe estar seguro en ser miembros de un solo cuerpo o de una sola iglesia, de la iglesia verdadera. Dice Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay miles de diferentes religiones y divisiones religiosas en el mundo de hoy, que muchos dicen que es perfectamente aceptable y que todos ellos serán salvos. Pero ¿tiene Cristo miles de cuerpos diferentes? Por supuesto que no. Un hombre tiene un solo cuerpo. Cristo tiene un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Le invito a que sea parte de la verdadera iglesia de Cristo al obedecer el verdadero evangelio, al seguir la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Le invito a que lea, a que estudie conmigo la segunda lección de este tema. Que Dios lo bendiga.